¿Cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal con los vecinos? ¿Cómo se lleva? ¿Hay una buena relación? ¿Tiene desde algún tiempo una situación anómala con algunos de ellos? ¿Padece hostigamiento? ¿Algo que va más allá del intercambio de palabras? ¿Se ha transformado en un infierno como le pasó a quien ya le vamos a presentar, a Valeria, esta situación de vivir con una persona, con un vecino que te hace imposible continuar, por ejemplo, en el mismo edificio? Bueno, vamos a ver cuánto aporta la mediación, ya sea en el terreno judicial, en el ámbito municipal, para qué tipo de conflictos, cómo puede solucionarse sin llegar, por ejemplo, a la exclusión o a irse o vender un lugar porque ya no se puede convivir con un vecino. ¿Qué situaciones se llevan a cabo, se dan y qué soluciones tenemos a mano? Valeria, bueno, antes que nada voy a presentarles, hay funcionarias, representantes del Poder Judicial que están vinculadas a la mediación del ámbito municipal, como por ejemplo la doctora María Clara Lombardo, que pertenece justamente a la Dirección de Mediación de la Municipalidad. También a su lado está María Ana Díez, trabajadora social, mediadora judicial, que escucharán atentamente lo que aquí se va a presentar y luego contarnos qué ven habitualmente ellos en sus ámbitos de trabajo. Pero Valeria, que está también junto a una vecina que ha acudido a la mediación para resolver situaciones. ¿Qué ha ocurrido contigo? A ver, contanos un poco de esto que nos enviaste a través de nuestro Facebook, que leímos atentamente y que pensábamos, ¿qué infierno has vivido? ¿Qué pasó, Valeria? Contanos sintéticamente. Lo que pasa es que fue algo que es como cuando vos vas haciendo un ovillo. Sí. Ante cualquier queja que ponía al principio esta persona. Contame desde el principio, ¿dónde vivías? Nosotros ¿Cómo se presenta este vecino y cómo se inicia el conflicto? Departamento, nosotros nos mudamos a un departamento en el centro, sí, que nos quedaba cerca de mi trabajo, cerca de la escuela de mis hijos, como para más o menos tener la vida un poco organizada. Bien. Yo creo que la semana, 10 días de estar ahí, esta persona golpea la puerta de mi casa reclamando la cuerda. ¿Esa persona vivía? Vivía en el departamento arriba del mío. Bien. ¿Sola? En ese momento con una menor, ajá, que era su hija, bien, que es su hija. Sí. Y bueno, uno fue concediendo, tratando de caerle bien, tratando de... ¿Qué le molestaba de lo que ustedes Bueno, hacían? en ese momento le molestaba el lugar de la pileta, por ejemplo. Un día apareció la pileta dada vuelta. ¿La pileta? ¿Qué pileta? Una pelopincho que usábamos para todo el edificio, no le gustó dónde la pusimos porque era su cuerda y bueno, la sacaron y apareció dada vuelta, arreglamos el tema. Sí. Después, durante un tiempo, nos estuvieron haciendo un edificio de casi 20 pisos detrás de nuestro edificio. Sí. Y durante ese tiempo mantuvimos una relación muy cordial porque evidentemente lo que queríamos era salvar todo lo nuestro. Ajá. Y después de eso, esta persona hizo modificaciones en su casa, que es lo que calculamos nosotros que fue el motivo por el que se enloqueció tanto. Ajá. En algún momento antes ella nos había dicho que nosotros no pertenecíamos a la clase social que había en ese consorcio. Epa, que estábamos fuera de lugar. Ajá. Que nos volviéramos... Te decía que no merecías estar en ese lugar, que tu situación... a la villa de la que nunca tendríamos que haber salido. Porque le molestaban las bicicletitas en la cochera, los cochecitos porque yo tenía a los chicos muy chiquititos. Ajá. Entonces empezamos a evitarnos un poco. ¿Y cómo manifestaba ese enojo, ese querer marcar la diferencia con ustedes? ¿Se lo hacía saber a diario? ¿La queja era permanente? Era permanente. ¿En qué términos? Tocarte en el término, yo tengo razón en todo. Vos no tenés derecho a hablar, escúchame que acá la que sabe soy yo. ¿Qué cosas normales que ocurren en un edificio les molestaba? A ver, para poner ejemplos. Que así, los chicos jueguen. Jueguen. Sí. ¿En horarios? No estoy hablando de la persona que vive abajo, que puede escuchar las pisadas, sino de la persona que vive arriba. ¿Y en qué hora jugaban los chicos? Porque los chicos estaban a la mañana y después de las 6 de la tarde. Ah, ¿y eso le molestaba inclusive? Eso le molestaba. Le molestaba que recibiéramos visitas, por ejemplo. ¿Visitas? Visitas, porque ella decía escuchar lo que hablábamos con las visitas. Entonces nos puso un horario, nos ordenó por escrito, que hasta las 8 de la noche podíamos recibir visitas. ¿Y se arrogaba el papel de representante de todos los otros vecinos? ¿También tenían problemas con los otros? Los otros vecinos son los que hicieron los fundadores del edificio. Ajá. Y había una señora que la retaba, que era como una mamá. Sí. Y otra que ponía la oreja. Claro. El problema era la que ponía la oreja, que era la que hacía que ella cada vez se potenciara más y se creyera más ese mundo en el que estaba inmersa. Ajá.
Las veces que el tratamos lleva y de trae, hablar, como se dice habitualmente, y todo no, contra porque yo ustedes. no le decía nada a la otra. Lo que me decía la señora es que así como me dejaba, porque como le bloqueé los celulares, cambiamos el teléfono fijo, salimos de la guía, sacamos el portero, el timbre de arriba. ¿Pero por qué, Valeria? Porque no nos dejaba ni dormir. Ajá. Era permanente. Hasta en algún momento ya tuvo el teléfono de mi trabajo y llegó a llamarme al trabajo. ¿Y cuál era la reacción de ustedes? Vos me decías con toda tu familia. Mi marido al principio no se daba cuenta. Ajá. Mi marido, no sé si... O ustedes los hombres por ahí se toman las cosas más naturales, bueno, Sí. dejala, ya se le va a pasar. Pero a vos te molestaba sobremanera. Típico de un hombre de machista, estás sola, es por eso, dejala, Sí. no tienes familia. Y yo creo que a él le cayó la ficha el día que escrituramos. ¿Qué pasó ahí? El día que escrituramos estábamos a menos de 24 horas de mudarnos. Mi marido agarró 2 colchones, Sí. los subió a la parte de atrás del auto, los llevó y dijo, esta noche ya no dormimos más acá. Ajá. Ahí le cayó la ficha por completo. Nosotros terminamos en tribunales, terminamos... Valeria, en el transcurso de ese hostigamiento, ¿ustedes no requirieron ayuda profesional? Fuimos a hablar con abogados. ¿No hubo de parte de ella posibilidades de acercamiento, de entender razones, de lo que No. estaba exigiendo era demasiado? Ella quería lisa y ella llanamente quería- que se vayan del lugar. Quería que nos fuéramos del lugar, sin importar de qué manera. Yo le comentaba a las chicas que en un momento que me agarró subiendo a la escalera con los nenes cantando una canción, Sí. me dijo, ¿vos te das cuenta que no podés estar acá? Que esto es para irte a vivir a Funes, a una granja. Ajá. Esto no es un jardín ¿Y vos de qué le infantes, es un respondías cuando colegio". tenías ese tipo de Que confrontación? tenía miedo ya, porque llega un momento que le terminas teniendo miedo y le terminas dando la razón. ¿Que demostraba poder de alguna manera, Sí, más sí, allá sí, de, sí, de, sí. de Era- estos es una retos? persona muy altanera, es la dueña de la verdad. Ajá. Ese ¿Y es el exhibía día- poder también? Evidentemente sí. Sí, porque además ella pasaba más horas en el edificio que nosotros. Nosotros los fines de semana levantábamos a los nenes, los cambiábamos y de ahí hacíamos, no sé, poner en la mañana shopping, comíamos en alguna casa de comida rápido, parque, equipo de mate y volvíamos a la noche a bañarnos con los chicos fusilados, dormir. Domingo los Es decir, levantábamos un comportamiento cuidando de todos los detalles, de Estuvimos- no tratar de molestar a No nadie. molestar para nada. O sea, no ¿Nunca tener motivo. pensaste, pediste ayuda profesional, un abogado? Sí, y ¿Qué te dijo? estábamos dentro de las reglas del Código Civil, que no estábamos haciendo nada fuera de lo que Sí. es ilegal, que asimismo si ella nos denunciaba y venían a medir los decibeles, estaban dentro de lo normal. Sí. Por ejemplo, le molestaba que nos bañáramos después de las 10 de la noche. Ajá. Entonces, si algún día a mí, con los 3 chicos, la casa se me hacía tarde, me pasaba el duchador manual contra el cuerpo para no molestar. ¿Pero qué hacía en esos momentos? ¿Golpeaba la pared? ¿Llamaba A la al mañana, portero? ella se iba más temprano a trabajar. Entonces, a la mañana dejaba un papel con retándome. Retándote. Retándome. Porque Sí, tengo todas las Se pruebas, habían sí. bañado después de las 10 de la noche. Claro. Ajá. Y cuando volvía del trabajo, tenía la queja diaria de todos los días. O sea, Bien. era de ida y de vuelta porque era el único medio de comunicación que le Esto, quedaba. quien ve el programa puede decir, ¿y cómo no lo solucionaste, Valeria? ¿Cómo te dejaste sobrepasar por alguien que estaba infringiendo tus derechos? Alguien lo ve como que lo podrías haber resuelto fácilmente. No se puede resolver porque es como hablar con una baldosa. Ahí debe haber algún tipo de patología que yo no puedo explicar. Porque siendo la víctima, me hacía sentir culpable todo el tiempo. Sí, Todo sí. el tiempo. Nosotros Era una ahora vivimos persecución. en otro lugar Sí. y cuando alguno de los chicos se expresa y pega un gritito, mi marido y yo hacemos "Shh", Claro. quedamos como traumados nosotros también. No, Sí. no hablen fuerte. O sea, la conclusión es que te fuiste del lugar. ¿Vendiste? Tuve que irme del lugar, sí. Vendí y me fui del lugar. Bueno, ¿qué le parece, doctora Lombardo? A ver, casos como ¿Qué me este. parece? Con el Instituto de la Mediación, que requiere de la gente un mínimo de predisposición. Me parece que hubiese sido conveniente de que se acerque al distrito que le corresponde, en este caso el distrito centro, por lo que manifestaba ella que era una zona céntrica, Sí. y comentarlo, tener una entrevista con una mediadora, convocar a la otra parte. Los mediadores solemos diseñar de qué forma Claro. intervenir en estos conflictos y por lo menos
si la persona realmente sufre una patología que no le permite tomar conciencia del otro y que no le permite llegar a un acuerdo, bueno, por lo menos ya hay un órgano que está interviniendo y que va a participar para prevenir situaciones de violencia. Normalmente la gente no se suele mudar, pero lo piensan. Casi en un gran porcentaje de las mediaciones que nosotros trabajamos, con tal de no seguir sufriendo ese hostigamiento, porque hay una realidad. El conflicto vecinal se caracteriza por ser un conflicto que a veces parece menor, que no se lleva a la justicia justamente por su menor cuantía o porque es de difícil prueba o porque el vecino no tiene, digamos, o por una cuestión económica, porque los abogados nos cuesta a veces tomar esos casos porque son de muy difícil judicialización, salvo que haya cuestiones penales. Claro. ¿Y nunca fuiste a decir, voy a recurrir te voy a denunciar? Hice un montón de denuncias. Por las buenas y por las malas, ¿intentaste Aparte, todo? Realmente, tanto en la policía como en tribunales no podían entender por qué iba a denunciar que el hostigamiento venía del departamento de arriba, porque es antinatural. O sea, por lo general yo me tengo que quejar del que está caminando o pasando la enceradora a las 3 de la mañana, y no a las... no sé, a las 10 de la mañana. Pero como una familia lo indica, en la madrugada se descansaba, ustedes dormían. Nos tomaban la denuncia porque no entendían. Complicado, ¿eh? Sí, lo bueno que tiene a veces acercarse a una mediación es que justamente se genera un espacio de encuentro entre los vecinos, de escucha fundamentalmente, y donde un tercero que es imparcial va a asistir y va a tratar de equilibrar esos poderes y que esa vecina pueda escuchar, o por lo menos intentar que esa vecina la escuche y tratar de, entre todos, ir acompañándolos en mejorar la convivencia. ¿Y si estamos frente a una persona obcecada, ya no sirve el Instituto de Mediación? Bueno, en realidad si estamos frente a una persona que sufre una patología psiquiátrica, probablemente, desconozco porque no manejo la materia, a lo mejor se percibe en el caso. O sea, lo bueno que tienen los sistemas de mediación es que uno hace un seguimiento de un caso, lo va acompañando y después la estrategia va a depender del caso en concreto. A lo mejor no las unís, trabajás en forma privada hasta que consideres de que pueden encontrarse. Son trabajos que son complicados porque... requieren de la voluntad. Requieren de la voluntad, encontrar una solución. Cuando esta no existe, tenemos que pasar a otro plano. Sí. Generalmente nuestra experiencia dentro de lo que es la dirección de mediación es muy exitosa. Obviamente ellos son personas adultas y fundamentalmente tienen que tener la voluntad de solucionar el problema, pero cuando atraviesan un procedimiento de mediación, generalmente, salvo que estemos frente a una persona que tenga realmente una patología y que no lo pueda apropiar o no lo pueda asimilar, pero normalmente la mediación transforma. En el sentido de que no vuelven a ser iguales a como eran antes de pasar por el procedimiento de mediación. Bien, también está María Ana Díez, trabajadora social. Y en el ámbito judicial, ¿se ven este tipo de denuncias? ¿Qué suelen recibir ustedes? Sí, este tipo de conflictos... requiriendo esta mediación de la cual hoy sobrevuela el programa. Que los protagonistas son vecinos. Este tipo de conflictos nos llega generalmente como una mediación penal. Digamos, las tipologías más comunes son amenazas o hasta lesiones. ¿Qué pensabas cuando escuchabas a Valeria? Y yo soy mediadora y tenemos la cabeza como preparada para necesitar escuchar a la otra parte, lo tengo que decir, y poder pensar una estrategia de cómo desactivar, digamos, este conflicto. Como mediadora, yo tengo que decirles que, bueno, se ha generado un tipo de una pauta de interrelación que evidentemente hizo que alguien se sienta, digamos, con más poder y otra persona con cierta subordinación. Y eso lo explota la persona que está en posición dominante, ¿no? Por eso decimos, sin entrar en ese terreno, y además sería una falta de respeto analizar el caso particular que no interveniste, que no conozco, pero por eso es oportuna la mediación cuando estas situaciones comienzan a aparecerse o a sucederse, porque seguramente se puede
desactivar, como decimos nosotros. Claro, antes de llegar a esta situación final de que se tuvieron que mudar. En el encuentro con el otro, no solo escucho al otro, sino también me escucho. Ajá. Esto de poder articular un relato y decir qué es lo que me molesta del otro. Muchas veces en esa acción ya se generan modificaciones, porque uno se escucha y realmente tiene que valorar, bueno, qué es lo terrible de lo que está pasando o qué estoy reclamando. Y no todos pueden tomar la decisión de irse, de mudarse. Pensemos en los barrios, por ejemplo, ¿no? La intervención de un tercero que tiene, digamos, una función, digamos, sí, dentro de ese espacio, de ese evento comunicativo, como nosotros le decimos, genera, digamos, puede generar, como decía Clara, una modificación en esta pauta de relación. ¿Y reciben casos que parecen irreconciliables y que se llega a buen puerto? Sí. ¿Ejemplos? ¿De qué tipo de situaciones? Ruidos molestos debe figurar como sí, en el ranking el número 1, ¿no? En realidad, cuando muchas veces se escuchan, sí, y nosotros decimos se negocian significados, sí, de determinados hechos, de determinadas situaciones, lo que aparecía como la demanda, o sea, la demanda, o en este caso la denuncia, me amenazó, pasa a un segundo o tercer plano. O sea, el poder entenderse, reconocerse como sujetos y que muchas veces comparten determinadas cuestiones comunes, como por ejemplo estar en un mismo edificio, sí, permite que esto que aparecía como el reclamo y ya se vea de otra manera o se empiece a pensar alguna alternativa para resolverlo. Claro. ¿Tenés la sensación, sí. ¿Tenés la sensación, Valeria, de que esto te pudiera haber ayudado? Tal vez. ¿De que quedaste con una instancia que no visitaste, la mediación? No sé si en algún momento, porque el tema de volver a la villa de la que nunca debía haber salido fue una de las primeras acusaciones que hubo. Claro. Y nosotros veníamos de vivir en otro edificio. ¿Crees a rajatabla que esa persona abríamos nunca...? la ventana y decíamos, sí, a ver a quién le dejamos el bebé para ir a buscar el otro a la escuela. O sea, veníamos de un edificio normal. Sí, sí. Y esperábamos encontrarnos con gente normal. ¿Vos crees que esta persona nunca hubiera accedido, se hubiera allanado? Yo creo que no, ella ya tenía la idea de que nosotros no teníamos que estar ahí. Bien. Nos tenemos que ir a la pausa. Vamos a seguir hablando de la mediación. ¿Cuándo recurrimos? ¿En qué casos? ¿Qué soluciones aporta? Doris, contame brevemente, ¿vos utilizaste este servicio, sí, de mediación? Sí, sí. ¿En qué cosas? ¿En qué casos? Nosotros, a ver, yo hace 30 años que vivo en el barrio. ¿En qué barrio? En el barrio Latinoamérica. Bien. Y bueno, el conflicto de vecino era que no se respetaban los espacios comunes, los jardines, qué sé yo, había cosas que no tenían que estar en los palieres. Sí. Entonces con las mediadoras hicimos una reunión y ellas hablaron con los vecinos. Claro. Y bueno, y así solucionamos el tema. Ajá. Y vamos solucionando. Compartir los lugares comunes, claro, entrar en razón. Entrar en razón. ¿Pensaste que se iba a solucionar o que no, sí, yo pensé que se iba a solucionar. Ajá. No llegaron a situaciones extremas tampoco, ¿no? No hubo peleas. Siempre, o sea, pero no hubo pelea, pero sí hubo, digamos, no hubo acuerdos. Resquemores. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo no lo hago, yo tampoco, y sí, era así. Y entonces después se hizo una regla de convivencia y bueno, llegamos a un acuerdo y todos respetan las reglas de convivencia. ¿Quién estableció esas reglas de convivencia? ¿Qué nos tiene que decir justamente desde el servicio de mediación municipal ante situaciones como estas? ¿Cuándo recurrir? Vamos a también dar consejos, si están en conflictos con vecinos, ¿no? Como el extremo de Valeria, ¿no? Que tuvo que mudarse, ¿no? ¿Cómo no llegar a eso? Porque no todo el mundo está en posibilidad o en situación de tener que trasladarse. Y tampoco es cuestión de vivir con un infierno cada día y por muchos años, Vamos a ir a la pausa, pero antes quiero hablarte de la formación continua que te propone la UAI. 40 carreras cortas con salida laboral, inserción laboral, pasantías. Con la UAI tenés trabajos de campo. Prepara, en suma, profesionales para un mundo globalizado. Informate en la UAI Pellegrini 1816. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uai.edu.ar. El futuro sos vos. ¿Y este tema te afecta? La relación con los vecinos, Facebook, Twitter, @planatv. También hay algunas preguntas que vamos a hacer en el próximo bloque. Quédate, seguimos con Plana en instantes.